Año 1992. La manifestación del poder perseguidor de los apóstatas. 5 años antes de lo peor que me iba a suceder, tuve una visión del futuro generado por mis perseguidores. Pasado esos 5 años, fue que a partir del año 1992, cuando el poder de la brujería empezó a actuar más fuerte en mi cuerpo, causándome dolor físico y espiritual. Comenzaron a haber grandes tormentas eléctricas y recuerdo haber visto una nube aislada, no muy grande generando relámpagos en forma de pétalos. En otro día, vi el sol que se veía de color celeste y anaranjado, que parecía dar vueltas en círculos. Cuando observé bien, vi que eso era causado porque había 2 capas de nubes que causaba ese efecto al mirarlo. Antes ese fenómeno también dudé, si el poder de los brujos con los ángeles caídos o los celestiales fueron los que lo efectuaron. Además en una gran tormenta pude sentir el sonido como de 7 truenos seguidos y ver en el año 2014 un círculo de relámpagos de color anaranjado sobre mi casa mientras llovía torrencialmente y yo no me mojaba, todo lo observé desde el techo. También en el año 2015, mi padre pudo observar lo que apareció entre las nubes, algo que nunca había visto, vio como una bola de fuego color anaranjada entre relámpagos, desapareciendo en una explosión. Después de aquella visión del futuro con 5 años de anticipación, que llegado el año 1992, fue cuando empezó a cumplirse no totalmente tal vaticinio, desde ese tiempo empecé a obedecer a esas voces. Antes de esos ataques diabólicos abandoné los estudios universitarios y esas palabras que oía me dirigían hacia lo que mis opresores querían. Por esa razón tuve algunas visiones sin sentido y vi al Jesús que todos ven en estampitas, en estatuas o en forma de espíritu, vestido de blanco con una túnica roja, sentado en la cama de mi madre, con sus manos juntas como orando y mirando hacia arriba. Tenía su cara quemada por el sol y flaca, su cabello largo y oscuro, con barba algo larga. La intención de esa visión de parte de esos brujos, era para apartarme de la vida sexual. A mí algunos me llamaban la manzana podrida, pero a esa edad yo no sabía qué era el sexo. Meses después, por la existencia de ángeles o de las almas de los muertos que atacaban mi cuerpo, sin saber si eran poderosos o no, y sabiendo que son controlados por personas, pregunté y tuve respuestas directas a lo que yo pedía. Una simple respuesta, que quería obtener de la Biblia, previa pregunta a los ángeles, me revelaba algo en ella que concordaba con lo que me sucedía y sus respuestas eran guiándome mis movimientos de las manos, para encontrar lo que preguntaba y así empecé a conocer las profecías y creer en el poder de los ángeles. En otra ocasión, tomando un mazo de cartas, pregunté si estaba cumpliéndose el apocalipsis y queriendo obtener los 4 caballos, tomando cartas al azar del mazo previamente abarajado, los obtuve y me sorprendí aún más. Fue en esos años, cuando los brujos empezaron su juego directo y me revelaron que no conseguiría mujer, porque muchas de ellas obedecían a lo que han generado en mi contra. Y ahí me di cuenta, que debía esforzarme por conocer la instrucción de la Biblia para mi defensa, porque desperté y entendí que soy oprimido ocultamente por las creencias de muchos, pero sin saber en esos años, qué es lo que ellos creen y por qué me persiguen, pero razoné que si lograba conocer la instrucción bíblica, tendría libertad de elegir, y de no sentirme inferior a otros en conseguir mujer, pero por ahora no es así. Así conocí que ciertos cristianos, israelitas, desvaloran el trabajo de los hombres bondadosos ya muertos, que entregaron las revelaciones y favores al mundo, para que supuestamente se realice el reino justo prometido. Se sabe, que el sexo es más libre en estos tiempos y que se manifiesta más que nunca, por eso algunas de las mujeres me encerraron con brujerías para que quede solo y pobre y transfiguraron mi rostro en aquellos años atrás, para que cause poca atracción sexual. Las que no me quieren, gozan y festejan mi soledad, pues para encontrar ayuda debo presentar este libro, el cual también puede ser rechazado. Pero sé, que sin acusadores religiosos, yo no hubiese padecido lo que me hacen. Por esa persecución muchas mujeres al pasar por al lado mío, se besaban con sus amantes, algunas hacían cara de odio, otras me despreciaban y desprecian desde su libertad para provocar sexualmente. El tabú sexual femenino en muchas terminó y yo soy preso de unas brujas. En ese año 1992, me inscribí en la Universidad Tecnológica de Paraná, en la profesión de ingeniero electromecánico. En los cursos de apoyo entendía lo que explicaban y logré aprobarlos.
A mediado de año fue cuando comencé a escuchar voces, logré soportar esas molestias hasta los exámenes finales, pero no pude rendirlos. En la convivencia entre compañeros, yo era el que debía hablarlos y seguirlos para que conversaran conmigo. El que fue compañero de escuela secundaria de nombre José, comparándome con él, no tuvo problemas en hacer amistad, pero este venía de otra provincia. Un compañero del cual me acuerdo el apellido, dijo en voz alta, no le diga nada, total después se va a ir, eso me hizo abandonar, pues eso es lo que quizás algunos querían. En el año 1993, me inscribí en la Universidad de Analista de Sistemas, como seguí escuchando esas voces, fallaba mi memoria y como no podía dormir, tuve que abandonar. Recuerdo que reconocí a una de las tantas chicas que había visto en una visión del futuro que generaron mis enemigos. Esta vivía en Avenida Ramírez, entre las calles La Paz y Colón de mi ciudad. De ella soñé que se hacía mi mujer, pero fue una visión falsa. En ese año, fue cuando abandoné mis estudios y me olvidé de lo aprendido en las universidades y en la escuela secundaria. Cada vez que concluía una etapa de mis estudios, con el poder satánico me hacían olvidar de lo aprendido, generalmente lo teórico. A partir del año 1994, empezaron las discusiones con una de mis hermanas. A ella le contaba que sentía que algo me tocaba distintas partes del cuerpo, que escuchaba voces de mujeres y murmullos que salían desde la ciudad. Después entendí que los demonios me rodeaban y que eso era el motivo de las voces, de las visiones, de la falta de memoria y de la soledad, pero antes no sabía cómo podían transportarse esas voces, que son transmitidas casi instantáneamente sin depender del lugar donde esté. Así aprendí que los demonios tienen una unión fuerte junto con los brujos. También les hago saber, que años atrás surgieron discusiones entre mis familiares, generalmente solo por parte de ellos, pues yo tenía y tengo que intervenir para frenarlos. Tantas discusiones existieron, que me llevaba a un estado de angustia y desesperación. Mi madre, que cada tanto se siente atormentada, generalmente las inicia. Nadie de los de mi casa pueden razonar como realmente deberían. Después del año 1994, con una hermana con la que discutía, me hacía acompañar por la ciudad, porque ella decía que debía tratar de olvidar el ataque satánico, pero cuando iba por la calle, sentía el retumbar de los autos que no era solo del motor, sino a una distancia elevada sobre mí. Esos son los hombres que también me rodean con los demonios, usándolos desde sus hechizos escritos que realizaron con sus libros diabólicos. En aquellos tiempos, decidí acercarme a la Iglesia Católica para intentar encontrar ayuda por parte de Dios. En una de las tantas veces que entré a la Iglesia Catedral de Paraná, en plena misa las luces parpadeaban en toda la iglesia y no había tormenta. Ese mismo día, quería rezar pero los espíritus me lo impedían, me tocaban el cuerpo, los nervios de los dientes y también mis partes íntimas me hacían doler. Ni Dios, ni nadie quisieron alejar los demonios. Ahí razoné y me di cuenta de las mentiras enseñadas de un Dios ayudador por propia mano, como nos enseñaron, que en muchos hechos es una mentira. En aquel año 1994, tuve mi primera consulta con un psiquiatra. Este me dijo que tenía delirio de religión, no me gustó su actitud y me fui, y este médico tiene sus hijos que no son bautizados. Fueron mis familiares que me obligaron a medicarme por orden médica. Estuve años tirado en la cama, hasta que intenté luchar, pero fue imposible vencer a tan gran número de mujercillas brujas y a muchos médicos quizás desinteresados de la fe en Dios y descomprometido con los pacientes que continuamente presentan recaídas, ni a guías espirituales corruptos y también políticos. En una sociedad con apóstatas criminales, unidos muchos en extraña alianza por sus creencias religiosas y otros por su impiedad, no solo contra mis familiares y contra mí. Después, en el año 1996 aproximadamente, el ataque de los demonios era fuerte, las voces de estas mujeres eran continuas y una voz que parecía ser la de un compañero llamado Hugo de la escuela secundaria empezó a sonar en mi cabeza. En esos años empezaron por radio y televisión algunos involucrados con los brujos, a decir cosas astutas e indirectas contra mí, pero, ¿cómo probar lo que digo? En una radio evangelista decían que Paraná era la ciudad elegida y el anticristo estaba por manifestarse, pero en realidad esta ciudad es parte de la gran apóstata. Aquí está la cuna de la brujería, pues yo soy quizás ese elegido profetizado y una víctima más de los ocultistas, pero para muchos de estos religiosos no.
También escuché por radio a un pastor, sé su apellido, que decía Dios truena en el cielo y nuestro hermano Hugo nos ayuda. Cuando predicaba emitía sonidos con la boca, que me dejaba como un niño con síndrome de Down, por órdenes que se dirigían a los demonios. También escuché palabras de locutores expresadas astutamente por radio y por televisión dirigidas hacia mí. Todos estos están unidos por fines de lucro e intereses perversos. Puedo decir que los que integran mi familia y yo, siempre hemos estado controlados por esos brujos, que tiempo atrás lograron generar de forma astuta, lo que parecía un desprecio general en esta ciudad, pero tales maltratos de ciertas gentes provenía de parte de los involucrados, actuar de estos, que en aquellos tiempos yo no podía percibir y que mis familiares todavía desconocen. Estos brujos ejercen de forma oculta gran influencia en muchos argentinos, pues desde los gobiernos de facto y los democráticos, los de mi casa y otros inocentes, hemos estado controlados por estos que practican el ocultismo. Es decir que para los involucrados, los maldecidos no hemos sido respetados como ciudadanos, muchos han sido corruptos que violaron nuestros derechos, que en mi caso quizás me desprecian por oposición ante las profecías, que les revela la corrupción ante tales hechos. Como la mayoría de los maldecidos, hemos padecido problemas mentales por tales ataques demoníacos, todos hemos caído en manos de psiquiatras y jueces, que no han movido ni un dedo para investigar tales confesiones de parte de los que ellos han llamado enfermos crónicos, esquizofrénicos. Pero ciertos empleados del Estado como los psiquiatras y los jueces, los cuales se relacionan o relacionaban en los hospitales de salud mental, la mayoría son personas incompetentes para lo justo, que no valoran su suerte de estar trabajando y de haber estudiado, algunos de estos son insensibles, que no se han preocupado por tomar en serio las confesiones de quienes dicen estar maldecidos. Algunos de estos se visten como decentes, influyendo con su malicia en muchos de los que están a su alrededor, dominando su ambiente de trabajo. Pero como lo que yo expreso no es algo totalmente nuevo, es seguro afirmar, que este poder de brujos que está protegido por corruptos, operan a mi entender como dije anteriormente, desde el tiempo de los gobiernos de facto aquí en Argentina, los cuales han impedido que el espíritu de justicia domine la sociedad, porque se de ese gran número de personas argentinas que controlan gran parte de la sociedad con el uso de esos demonios, que conforman el grupo de los renegados de la fe en Dios. Siendo dicho poder en términos políticos, conspiradores y antidemocráticos, en contra de los otros argentinos quizás inocentes, consentidos ocultamente por una parte del pueblo y por ciertos gobernantes corruptos, que han sido siempre sus protectores. Me atrevo a decir, que gran parte del mundo contiene pacientes psiquiátricos que han sido embrujados y que muchos han confesado tales ataques y otros han quedado como dementes, los cuales no han podido pedir ni siquiera auxilio. Son las profecías que yo interpreto, las que exigen que investiguen lo que anuncio, ayudados por videntes e indagando los libros del satanismo, para que afirmen mi verdad del ataque oculto de ciertos brujos, para evitar que se siga soportando la maldad e hipocresía de ciertos políticos, religiosos y ciudadanos de este país que se han unido en apostasía, y para que se termine en parte este poder abominable. Pues cuando los dignos de considerarse justos tengan este escrito en sus manos, no deberían permitirles a estos enemigos del género humano tener derechos a ocultarse, pues pienso que claramente se sabrá por medio de mi mensaje, cuáles son los delitos de ciertos de estos argentinos y quienes ocultamente los apoyan. Delitos ocultados que perjudicaron otras naciones sudamericanas, porque algunos de los brujos que ejecutan maldad tienen una unión fuerte en todo el mundo. Obvio es su poder, porque ciertos de estos hechiceros usan los mismos ángeles caídos y a los muertos, para organizar sus obras de opresión.